Bien, en lo que nos quedamos en el pasado, bueno, dice, para medir la productividad se establece que ésta se encuentra compuesta por la eficiencia, efectividad, eficacia y relevancia. Bien, esto quiere decir que la eficiencia representa la relación entre los resultados obtenidos y los insumos utilizados, ¿verdad? De menos insumos utilicemos para la producción, más eficiente es nuestro proceso. La efectividad es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, o sea, lo que se propuso lograr con los resultados que se tienen. Es por decir, si vamos a producir una mesa o dos mesas, si nos lo proponemos es producir eso. Pero ¿cuántos insumos utilizamos para lograr eso, ¿verdad? Eso es lo interesante o lo que nos mide nuestro grado de eficacia o eficiencia, ¿verdad? Bueno, acá en su apunte dice que la eficacia define como el logro de los objetivos económicos que genera crecimiento tanto al hombre como al aspecto tecnológico y al valor, al impacto, a lo que hacemos del producto o servicio que prestamos, ¿verdad? Dice la relevancia como el desempeño administrativo que causa impacto en la ciudad. Esa es la relevancia. Hay que medir. Miren, en esta diapositiva que tienen enseguida, aquí, cuando tenemos un proceso, lo que vemos nada más es la punta del iceberg, ¿verdad? Y no vemos todo lo que acontece, todo lo que está detrás para que esa puntita se exprese. Por ejemplo, tener una productividad, pues hay que tener todas estas mejoras, ¿verdad? Todas estas mejoras al proceso, como por ejemplo no tener tantas fallas, menos inspecciones, hacerlo bien al primero, cambios lentos de lote, ¿verdad? Tener menos cambios de lotes, lentos, perdón. No, podemos tener muchos cambios, pero que no sean lentos, ¿verdad? Todo eso contribuye a obtener una mayor productividad y a obtener menos devoluciones, cosas. Aquí, bueno, se refiere a lo que viene siendo el inventario. Es la medición de productividad. Esta a nivel internacional nos da indicadores de qué tan eficiente está utilizando los recursos una nación, ¿verdad? Un país. A nivel nacional, qué tan competitivos son, un sector industrial y bueno, la medición a nivel pues las empresas, pues podemos medir qué tan eficiente es una empresa o compararla con la otra, ¿verdad? Con estos indicadores de productividad que vamos a estar viendo. Que bueno, aquí nos dice que a nivel internacional las herramientas es útil para evaluar el impacto de la productividad en los mercados de países que compiten, ¿verdad? Medir el impacto de productividad que tienen los diferentes países. Fíjense que aquí hay un bueno interesante porque acuérdense que Estados Unidos, lo que tenemos ahí, siempre ha sido, va siempre a la cabeza. Y pues bueno, ellos tienen mayor productividad que los demás países porque utiliza mejor sus recursos, ¿verdad? Los explota. Entonces, dice comparar del valor de producción bruta por unidad de mano de obra, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que les decía que para producir una unidad en Estados Unidos se utilizaban 2 personas, en cambio para producir la misma unidad en otro país menos desarrollado, pues
tendrías que usar en promedio unos 5 personas, ¿verdad? Para poder producir eso. Entonces ahí nos mide ese indicador. Comparación de la producción física, bruta y neta, por unidad de mano de obra. Comparación de la producción y de los insumos físicos de materiales, ¿verdad? Miren, aquí en este método Shelton y Chandler dice costo de mano de obra por hora. Aquí lo que nos va a medir, si ustedes ven, E es el costo de mano de obra agregado y L son las horas de mano de obra. Entonces aquí costo por hora, ¿verdad? Por hora de mano de obra. La siguiente dice salida por hora hombre, que viene siendo igual a la cantidad entre las horas, que nos da cuántas unidades sacas en una hora. Y entonces aquí en este indicador de Shelton y Chandler, pues divide esos dos índices y lo que tenemos es la costo de mano de obra entre la cantidad producida, ¿verdad? Aquí hace una simplificación de la fórmula. Entonces lo que nos dice es que cuánto nos está costando cada unidad, ¿verdad? Cada unidad, cuánto nos cuesta, y eso es lo que nos indica. Podemos hacer un ejercicio, creo que no lo tengo ahí, pero bueno, se los puedo dejar, ustedes lo hacen. Entonces, miren, dice, pronosticar el ingreso, el egreso, la nacionalidad de un nivel de mano de obra y otros insumos. A nivel nacional, ¿qué nos puede medir la productividad? Puede usarse para comparar la fuerza competitiva de varias industrias en diferentes sectores de la economía nacional. Por ejemplo, la productividad del sector hotelero comparado con la productividad del sector de los restaurantes, por decirlo así. O la productividad de la industria de automotriz con la productividad de la industria del calzado. ¿Cuál es más productivo? ¿Verdad? A usted me va a decir, pero es que en la industria automotriz se gana más, pero también se gasta más, ¿verdad? Entonces, este indicador podemos hacer esa comparación, qué tan productiva es la del calzado, compararla con la de automotriz, y cuál es mejor para trabajar. A lo mejor es más productiva la del calzado porque vende más, su mercado es más alto, en comparado con lo de los autos, pues es un mercado más selectivo, de personas con mayor ingreso, y los zapatos pues tienen que venderse, ¿verdad? Tienen que venderse. Entonces podría ser que la productividad de la industria zapatera es mejor que la productividad es mayor, perdón, que la productividad del automotriz. Entonces aquí dice índice de productividad, las fórmulas que les estaba mencionando, dice productividad laboral, ¿verdad? Yo creo. Dice los bienes producidos entre las horas hombre. Acuérdense que las horas hombre, por ejemplo, una jornada tiene 8 horas, si trabaja una persona, pues son las 8. Pero si trabajan dos, las horas hombres viene las 8 multiplicado por las 2, serían 16 horas hombres, ¿verdad? Y ya, entonces dividirías lo que produciste entre esas horas hombre para decirnos lo mejor, ¿verdad? Índice de productividad de capital. El capital, acuérdense que viene siendo toda la planta que viene siendo la maquinaria, la maquinaria o recursos que rentaste para poder realizarlo. Puede ser una bomba, puede ser una máquina pesada para poder producir esa producción o sacar la producción. Aquí miren, en esta otra dice índice de productividad laboral y capital, juntan las dos. Por lo general se juntan tres, es la mano de obra, la capital y la materia prima. Para hacer, eso se llama productividad de factor o multifactorial.
que puedes unir las tres principales, que viene siendo la mano de obra, la capital y la materia prima, los recursos de los insumos. Esto se hace con el fin de que son las principales, nada más es como un indicador. No es que vayas a ganar tú el resultado, sino que nos indica si estamos siendo productivos o no. Hasta ahí, nada más nos sirve para indicar la productividad. No nos va a decir si eso vamos a estar ganando. No, pues para eso ya sería pues al contador el que le tenemos que pedir. Le que tenemos que pedir cuáles son las utilidades de la empresa, cómo estamos viendo las utilidades. Pero para tener un indicador que nos diga, estamos siendo productivos más que el año pasado, o sea, estamos siendo productivos más que nuestros adversarios, entonces estos indicadores nos sirven, ¿verdad? Beneficios de mérito. Emisión productiva a nivel industrial. Aquí tendríamos que ver mucho lo de inflación. Se los digo como yo lo entiendo. Dice la productividad mejora tiene a mitigar los efectos de la inflación. Dice, si el crecimiento de productividad es el 2%, que se incremente 2, y nos incrementan el 8%, dice, entonces el 6% de los incrementos salariales son inflacionarios, ¿verdad? Y únicamente el 2% son reales. Esto quiere decir, por ejemplo, la inflación es que si te aumentan el salario, pero luego te aumentan si te aumentan el salario, por decirlo, 2 puntos, que ganabas 10 y ahora ganas 12. Pero antes la gasolina costaba 5 y ahora cuesta 7 pesos. Entonces se dispara. Lo que no, ya no, si lo sacamos porcentaje, la gasolina es más cara ahora con mi nuevo salario que antes con el salario que tenía. Entonces, pues mejor no me lo aumentes, déjame así y que los productos sigan valiendo el mismo costo, ¿verdad? Entonces, solamente aumentaría cuando tu salario te rinda más. ¿Y cuando aumenta la productividad, ¿verdad? Si te rinde más aumentando la productividad de tu salario, sería más. Esto es, por ejemplo, lo que haces en 2 horas, entonces pagas eso y ahora disminuyes a hora y media y te pagan lo de la hora y media. Puedes hacer más trabajo porque te sobra más tiempo, entonces la ganancia es mayor, ¿verdad? Más o menos así, pero sí, la productividad nos daría, nos indicaría ese incremento que se le podría dar al salario para poder compensarse. Pero si aumenta el salario y aumentan los costos de los productos, pues no vamos a obtener nada. Si la productividad es un índice de crecimiento, puesto que una nación avanza utilizando menos para producir más, ¿verdad? Lo que les decía que es más producir más con menos la productividad. Y bueno, el último dice índice de productividad laboral. Este ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto arriba, ¿verdad? Miren, por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí, dice una empresa produce tornillos, dispone de las siguientes tecnologías. O sea, por ejemplo, una línea de producción A, una línea de producción B y una línea de producción C, ¿verdad? La línea de producción A es 5, la línea de producción B tiene 4 trabajadores y la C tiene 6. En esta emplea 8 horas y se obtienen 10.000 tornillos. En la segunda, en la B, empleas 10 horas y se obtienen 12.000 tornillos. En la tercera 6 y obtienes
utilizas 4 trabajadores y obtienes 9. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense que aquí tenemos que multiplicar lo que viene siendo 4 por el número de trabajadores. 4 horas por el número de trabajadores, que son 6. Esas serían las horas hombre. Entonces derivamos la producción entre las horas hombre, ¿verdad? Aquí producen 5 trabajadores, en 8 horas producen 10. Nuevamente, bueno. Entonces fíjense, por ejemplo, la tecnología es 10.000 unidades entre 40, ¿verdad? Que 5 por 8, 40. 2.500 tornillos sobre hora. Esto es muy importante cuando estás sacando el indicador de productividad. Decir en qué es lo que tienes. Son pesos. Por lo general, el mayor indicador es pesos sobre pesos. Y te da un indicador económico. Pero puede ser unidades por hora, ¿verdad? Como lo tenemos aquí. Lo que al fin y al cabo nosotros lo que queremos es un indicador que nos diga. Por ejemplo, en esta línea, en la línea A, tengo una productividad de 2.500. Digo, de 250, perdón. Entonces, en la tecnología B, 12.000 entre los mismos 40, fíjense que son las mismas 40 horas hombre. Aquí tengo 4 trabajadores por 10, son 40. Entonces 12.000, 3.000, ¿verdad? 3.000 tornillos horas hombre. En la línea C, que creo que ahí está, la productividad es 9.000 entre 6 por 4, 24. 24 horas nada más. Obtuve menos, pero nada más son 24 horas. Menor. Entonces, fíjense que aquí la productividad aumentó, ¿verdad? Aquí tengo 375 tornillos sobre hora. Entonces, ¿cuál es más eficiente o cuál es más productiva? Más bien es la palabra. Pues, ¿cuál es más productiva? La C, la acomodo C, ¿verdad? Aunque trabaje más horas, pues fue más productiva por hora hombre, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si yo la pongo a trabajar más, voy a obtener, por ejemplo, las 8 horas de acá, voy a obtener mayor, ¿verdad? Mayor producción, porque si fueran 8, tendría que multiplicar esto por las 8 y te obtendría la producción, como lo hicimos en el ejercicio anterior, no sé si lo vi, ¿verdad? Entonces, la producción de eso, si fueran 8 horas, sería muy arriba, ¿verdad? Bueno, entonces ahí con esto les digo que es un indicador que nos puede estar midiendo la productividad entre líneas, en este caso. ¿Qué tecnología se refiere a la tecnología como está administrada? El acomodo de las máquinas, todo esto, ¿verdad? Bien, entonces, eso creo que ya lo tengo. Aquí en este otro dice que son indicadores. Ahí, bueno, ahí dice indicadores económicos, análisis de la mano de obra. Están analizando, ¿verdad?, cuál es la mano de obra, mejor desempeño, pronóstico del crecimiento de la industria. Para eso nos sirve. Eso es lo que nos sirve, que la productividad, son indicadores. No quiero pasarme de los 20 minutos porque luego no se los puedo subir. Pues ya van 18, creo que tengo que pararlo. Voy a pararlo aquí.